bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Hoy te voy a mostrar la forma más efectiva para reproducir suculentas para vender, cómo vender suculentas, cuál es la mejor forma, sobre todo en espacios pequeñitos, pues te voy a compartir mis secretos. Lo primero que te voy a recomendar es que cultives colonias de suculentas en maceta. Esta, por ejemplo, es una maceta de Echeveria de Rembergi cruza con Cante. Muy bonitas, bien bellísimas. Ellas, amigos, ya hicimos una colonia. Para hacer esta colonia puedes comprar a partir de 3 ejemplares y comenzar una decapitación. Después de que hayas decapitado esas suculentas, comenzarlas a hacer colonia. Muy importante el proceso de decapitación porque si tú intentas reproducir por hoja, puedes crear una sobreproducción y recuerda que te estoy dando mis consejos para crear una venta que sea súper equilibrada, que la puedas sostener con el tiempo, que nunca te falte lugar, que no te sobre lugar tampoco, que sea muy equilibrado. Entonces compramos 3 suculentas o 2 de las que tú quieras empezar a reproducir. Comenzamos la reproducción y en una maceta la sembramos. Esta es una colonia de Echeveria de Rembergi. Estas de Rembergi yo ya las puedo comenzar a vender. Puedo comenzar a vender las que están pequeñitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 11 de Rembergi ya están listas para vender. Ahora, es importante que este espacio que está aquí no se quede sin estar produciendo o trabajando. Sea que saquemos hojas o sea también que reproduzcamos suculentas. Pero siempre tener una base de suculentas mamá. Obvio que las mamás también se pueden vender o decapitar para poder producir. De estas ahora hay suculentas que se reproducen súper rápido, amigos, otras van más lento, pero nunca dejar que sobrepasemos este espacio de esta maceta y también midiendo el tamaño de la suculenta. Pues esta es una suculenta chica, no hay problema, esta sí queda. Esta ya la podemos empezar a vender. Normalmente hacer una colonia de esta yo la llevo más o menos un año, ya empiezo a formar suculentas porque estamos haciendo el proceso de decapitación y se hacen unas colonias bellísimas. Te aconsejo mucho este método de la maceta que sea ancha y profunda. El hecho de que sea profunda nos va a permitir que no se pudra el sustrato, que aguante el calor. Realmente el mecanismo es bastante bueno. Si tú las tienes en macetas chiquitas vas a batallar más. El espacio se te mueve todo, es muy complicado, amigos, porque se van moviendo las suculentas y con tanto movimiento las podemos perder. Aquí, por ejemplo, tenemos otra colonia de suculentas. Estas son unas bellezas, son unas echeverrías mínimas. Estas mínimas se reproducen muchísimo, ya es momento de ponerlas a la venta, de intercambiarlas incluso. Tenemos también unas echeverias que son echeverias híbridas de Lawi con prolífica y unas echeverias muy bellas que yo las llamo Tinkerbell, están bellísimas. Siempre en maceta grande a hacer las colonias. A partir de aquí ya podemos comenzar a vender para no tener demasiado. Y recuerda que una vez que tengas 3 o 5, las demás ya las podemos vender. Aquí, por ejemplo, estas son mis mamás. Puedo hacer reproducción por hoja o decapitación. Nunca voy a perder la planta. Siempre te aconsejo tener 3 o 4 plantitas mamás para que no pierdas la semilla, las especies. Con el tiempo se te van a hacer montones y no vas a saber ni qué hacer ni cómo venderlas. Yo te lo aseguro, pero sobre todo que no se salgan de espacio, porque si empiezas a sembrar hojas y hojas y hojas, te va a pasar que vas a tener suculentas como loco, pero no vas a saber luego ni cómo venderlas. Vas a querer reducir el precio y pues eso sí daña el mercado, porque a veces ya te quieren regalar la suculenta y de algún modo le hacemos mal a los demás productores. También es bueno intentar conservar precios que no sean tan bajos. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos otra echeveria. Esta es una belleza colonia. Yo te recomiendo mucho lo que son estas macetitas. Son unas macetitas que no son muy profundas y que son anchas para todo tipo de suculentas. Aquí se dan muy bien las suculentas. Tanto si la pones en una maceta como esta o como la de acá, tú sabrás. Esta yo siento que tiene muchos beneficios el hecho de que la maceta esté ancha hacia abajo porque conserva muy bien la humedad y es muy difícil que las suculentas se pudran. Estas son muy útiles cuando estamos reproduciendo bebés, pero si tú tienes suculentas que no se te pudren, que son muy fuertes, esta por ejemplo es una Blue Elf, las puedes también sembrar en macetas pequeñitas.
Las que son más delicadas, aquí sí uso macetas más grandes porque me conviene más. Y ya las que no son tan delicadas, pues me doy el lujo de usar esta maceta. Esta maceta nada más compré una sola Echeveria Blue Elf y ya tengo muchas. De hecho, ya le falta más iluminación. Aquí puedes ver los resistentes que son y cuántos bebés tengo. Ahora, yo te aconsejo que los bebés los saques por decapitación o por esqueje, que no vendas la planta con todo y raíz. Porque si tú sacas lo que son los esquejes, te va a quedar la raíz y de ahí vas a sacar más suculentas. Ese es otro detalle que sí te recomiendo quitar la planta. Por ejemplo, si yo quiero sacar a la venta 5 equeverias que son Blue Elf, pues nada más corto 5 cabecitas y las pongo a sembrar en su maceta individual. Una vez que enraicen ya las puedo vender. Si tengo un buen enraizante, que por cierto estoy haciendo mi propio enraizante de suculentas, y muy bueno, pues si tengo un buen enraizante, estas suculentas más o menos en una semana me vienen enraizando. Pero siempre intentar hacer la decapitación para que me quede sembrada la raíz y de ahí que vuelvan a brotar las plantas. Estas Blue Elf salieron de otra maceta que tengo por acá. Estas fueron las mamás Blue Elf. En aquella época esa maceta me costó, bueno, esa planta era nada más una sola y me costó 70 pesos. Y aquí puedes ver cómo tengo muchísimas que ya necesitan enraizar. Pero no enraizo a lo loco. O sea, nunca hagas esto de, ay, las voy a quitar, las voy a poner en macetas individuales, porque lo único que va a pasar es que te va a costar más trabajo, vas a perder mucho tiempo en andar cuidando las plantas. Entonces, no, amigos, esas plantas ahí se dejan y se quitan hasta que ya vendiste las otras, las que sacaste por decapitado. Por ejemplo, de aquí puedo sacar algunas y ponerlas a la venta. Recuerda que también tienes que estar poniéndole qué, Chuyito, pues los insecticidas, los abonos, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una sola planta que te está produciendo muchas cabecitas, es lo mejor. También estas ya tienen un buen tamaño y podríamos venderlas. Pero no reproduzcas mucho, o sea, no saques hojitas y estar sembrando hojitas en una macetita, no. Si tú tienes las plantas en una macetita muy chiquita, lo que va a pasar es que después vas a batallar, vas a tener sobreproducción, va a ser cansado. Siempre agrupa, siempre agrupar, agrupar, agrupar. Aunque sean macetas pequeñitas, puedes agrupar. Por ejemplo, aquí tenemos unas Subsecilis hermosas, se reprodujeron por decapitación. Estas sí les hace falta su maceta individual para que crezcan más bonito, pero puedes ver cómo puedes estar creando colonias y vendiendo esas suculentas a partir de esas macetas. El sustrato que yo estoy usando es un sustrato de tierra normal, no es un sustrato para cactus, y acostumbro a mis suculentas que antes de la temporada de lluvia les pongo menos agua para que cuando venga la temporada de lluvia no se me pudran. Y de verdad que he usado ese método y he solamente tenido como 3 suculentas que se me han pudrido, pero 3 de muchísimas. ¿Qué pasa? Que ellas están bien adaptadas a que cuando llueve el agua les cae súper bien y no les pasa nada. Igual, siempre es bueno tener tus invernaderos, tus plásticos lechosos, tus mallasombras. Fíjate, a pesar de que yo tengo mallasombra, una vez vino el granizo y me afectó algunas plantas. Entonces, en el mundo de las plantas siempre hay que estar pendiente de lo que viene, de lo que va a pasar, cuidar las plantas y tenerles su casita. Te voy a traer algunas suculentas que ya son muy grandes y que aún así no las reproduzco hasta que no se vaya a generar la venta para no producir, sobreproducir y generar acumulación. Este sistema de macetas y de hacer colonias en macetas es muy bueno porque te permite tener una colonia entera de suculentas. Cuando vienes y desinfectas que vino la cochinilla, atacas a la cochinilla, pero por colonia, no por macetita, porque es muy cansado. Y ya cuando quieras vender, puedes sacar 3 o 4 plantitas de estas. Y hasta que no se vendan esas 3 o 4 plantitas, no vuelves a sacar más. Es bien importante que no sobreproduzcamos suculentas porque sí, la sobreproducción abarata los costos y tú como vendedor vas a salir perdiendo. Te prometo que si tú sobreproduces vas a salir perdiendo. Esta, por ejemplo, es una colonia muy grande de una suculenta que es muy prolífica. Este tipo de suculentas que son prolíficas, que te dan muchos bebés, no las reproduzcas sacando vasitos. Eso es un gran error, porque cuando tú sacas el vasito, lo que va a pasar es que la planta se va a reproducir más rápido. Va a crecer más, va a generar muchos bebés. Ellas son muy listas. Por ejemplo, esta que ya sabe que ya no tiene mucho espacio y le dejamos los bebés al lado y ¿qué ha pasado? No ha crecido, no ha generado también más bebés.
¿Por qué? Porque tú cuando quieres vender quieres tener 100, 200 variedades diferentes de suculentas. Eso va a atraer a la gente. En cambio, si nada más tienes 50 o 20 variedades de suculentas, la gente se va a terminar aburriendo. Aquí el chiste es tener 1000 variedades de suculentas, 200, todas las que puedas, pero en espacios que puedas trabajar cómodamente, como esta que está aquí. Es una suculenta que podemos trabajar cómodamente y muy bonita. Hasta que yo no saque las plantas para venderlas, evidentemente se pueden acondicionar, les podemos dar más luz para que se pongan más bonitas, pero nada más sacaré 5 o 3. También eso te lo va dando la experiencia. Tú vas a decir, ay, esta planta casi no la compran por X o Y razón, o necesita más color, pues eso no lo da la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero vender de estas, pues nada más voy a poner 2 o 3 a la venta. Si se vende, saco más. Si no se vende, la planta como quiera va a tardar más en darme más bebés. Así es como funciona un sistema de venta de suculentas, pero que sea equilibrado y que no estés vendiendo a lo loco. No, equilíbrate. Queremos sacar 200 plantas, pero que esas 200 plantas sean completamente diferentes. No 200 plantas de una misma variedad, que eso sí ya es sobreproducción. Y en las suculentas la sobreproducción es un mal muy agravado en nuestra forma de vender. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la planta ahí en esa maceta, no sacamos hasta que vendamos las que tenemos en exhibición. Si es una planta que no estamos vendiendo, dejamos de reproducir. Podemos incluso dejar de cortar y colocar la planta en un lugar donde le dé más sol. Recuerda que si la suculenta está en un lugar más soleado, va a crecer más lentamente. Entonces también podemos alentar el crecimiento. ¿Para qué? Para no tener ahí miles de plantitas, 100, 200 plantitas en macetitas chiquitas, que nos va a costar mucho trabajo cuidar. Esta planta, si yo por ejemplo le quiero poner un insecticida del que tú quieras, vengo, le aplico el insecticida a toda la maceta y termino rápidamente. Si quiero abonar, lo mismo. Si quiero regar, lo mismo. Y en cambio, si tenemos en macetas diferentes las suculentas, pues va a ser mucho más descontrol. Espero te haya gustado estos sistemas para producir y vender suculentas. Yo soy Chuyito Jardinero. Seguramente estaré dándote más consejos sobre suculentas. Nos vemos. Hasta la próxima.